Venezuela 101. Bienvenidos a un nuevo episodio y a una nueva temporada de Venezuela 101. Así como lo anunciamos en el tráiler de esta temporada, a partir de ahora incorporaremos algunos cambios como la publicación de los episodios en español y la grabación de temporadas temáticas. Así es, en esta temporada abordaremos con diversos expertos la crisis de refugiados y migrantes venezolanos, intentando tomar en cuenta todas las perspectivas que afectan a la diáspora. Creo además que vale la pena destacar, Melanio, que el formato del podcast va a seguir siendo el mismo. Entrevistas con expertos que nos permiten profundizar en aspectos claves de la situación en Venezuela. Ahora, a propósito de que en los últimos meses la situación de derechos humanos en el país se ha visto gravemente afectada, hemos decidido comenzar con un episodio cero que ponga en contexto a la audiencia de lo que está sucediendo actualmente en Venezuela, o al menos en lo que va de año. Yo creo que si revisamos los hechos de manera cronológica, podremos ver cómo la represión y la violación sistemática de los derechos humanos ha ido en aumento incluso desde finales del año pasado. Ya desde octubre del 2023, fecha en la que se realizaron las primarias para elegir al candidato opositor en la elección presidencial de este año, se vieron una serie de irregularidades alrededor del proceso. Por ejemplo, siendo la candidata electa María Corina Machado con más de 2 millones de votos, el régimen a través del Tribunal Supremo de Justicia intentó invalidar el proceso y emitió la ratificación de una supuesta inhabilitación en su contra que data del año 2021 y que le impide ejercer o ser electa por cargos públicos por los próximos 15 años. Posteriormente, el fiscal del régimen, Tarek William Saab, designó a 2 fiscales para llevar a cabo una investigación contra el comité organizador de las primarias por presunta usurpación de funciones a la autoridad electoral, a la autoridad de identidad, y esta investigación ha sido la excusa para perseguir y amedrentar a los miembros de la comisión de primarias. Esta misma investigación resultó en la detención arbitraria de Roberto Abdul el 6 de diciembre del 2023, quien permaneció por 14 días detenido en la cárcel política del Helicoide, mientras que se violaban sus derechos humanos y cualquier respeto al debido proceso. Luego de esto que comentas, Miguel, en enero de este año, el fiscal general anunció el descubrimiento de unos supuestos planes de magnicidio y de allí en adelante se desató otra ola de detenciones arbitrarias. De hecho, ese mismo día, el fiscal anunció que habían 32 personas entre civiles y militares detenidos. Y al día siguiente empezó la persecución a líderes del partido 20 Venezuela, el cual denunció la desaparición forzada de 3 de sus líderes regionales. Recordemos que 20 Venezuela es el partido político de la candidata presidencial electa en primarias, María Corina Machado, a quien además el 26 de enero se le ratificó la inhabilitación política por un periodo de 15 años. Recordemos además que justo ese mismo día en el que se ratificó la inhabilitación de María Corina Machado, el régimen también convocó a activar el plan de la furia bolivariana, un plan que según los mismos expertos de la Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas ha sido usado en otras ocasiones para reprimir, perseguir a la disidencia política y, como en otras ocasiones, luego de esta convocatoria, más de 20 sedes de organizaciones políticas, sociales, profesionales y defensoras de derechos humanos fueron amenazadas, sus fachadas fueron pintadas o fueron marcadas, y acto seguido, el 9 de febrero, Rocío San Miguel, abogada y defensora de los derechos humanos, fue víctima de una desaparición forzada y posteriormente de una detención arbitraria junto a 5 de sus familiares. Los familiares han sido excarcelados, pero Rocío y su exmarido siguen detenidos hasta la fecha. De hecho, el 15 de febrero, el régimen anunció la expulsión del país a los funcionarios de la Oficina Técnica del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y les dio 72 horas para salir del país, luego de que la oficina se pronunciara ante la desaparición forzada, la detención arbitraria y la violación de debido proceso en el caso de Rocío San Miguel. Ahora, otra detención que causó conmoción en febrero fue la del ingeniero Carlos Salazar, un civil, un ciudadano que sin ser activista y sin ser líder político fue detenido en el estado Nueva Esparta tras haber grabado a Alex Saab mientras estaba de tiendas en un centro comercial. El señor Carlos fue desaparecido forzadamente y actualmente se encuentra en la cárcel política del Helicoide en Caracas, es decir, a más de 370 kilómetros de donde fue detenido de forma arbitraria, hecho que además impide la visita de sus familiares. Marzo no fue muy distinto, Melanio. Recordemos que Emil Brand, Joe Villamizar, Henry Alveares y Dignor Hernández fueron detenidos arbitrariamente y se dictaron órdenes de aprehensión contra Osvaldo Bracho, Pedro Urruchurtu, Omar González, Humberto Villalobos, Claudia Macero, Fernando Martínez Mótola y Magali Meda.
todos miembros del partido Vente Venezuela, todos parte del equipo de campaña de María Corina Machado, y además de ellos también fueron detenidos arbitrariamente los dirigentes de la causa R, Wilfer Piña Azuaje y Renzo Stevens Flores. Y ahora, en abril, la ONG Foro Penal denunció que al menos 30 presos políticos han sido trasladados desde el 19 de febrero desde la sede del DIGESIN al internado judicial del Rodeo. Todo esto sin informarle a los familiares de los privados de libertad ni a la opinión pública quiénes son los trasladados, cuál es la causa de este cambio. Y a esto se suma que el 15 de abril el periodista y activista vecinal Carlos Julio Rojas fue interceptado por hombres encapuchados y fue llevado en contra de su voluntad cuando se encontraba en la Candelaria en Caracas. Carlos Julio también está detenido. Todo esto, Miguel, en medio del anuncio del calendario electoral para las elecciones presidenciales, que deberían celebrarse el 28 de julio y para las cuales aún no existen plenas garantías ni condiciones. De hecho, durante el periodo de inscripción de los candidatos, la Plataforma Unitaria Democrática denunció constantemente las irregularidades del proceso, incluyendo la no posibilidad de inscribir a Corina Yoris, candidata que había sido respaldada por María Corina Machado. Yo quiero resaltar que además estamos hablando de que todo esto ha sucedido en apenas los últimos 3 meses, sin contar además las violaciones a las que son sometidas a diario los presos políticos o la persecución y el riesgo que corren los líderes y activistas. La realidad es que hoy por hoy no importa si eres un líder político, si eres una oficina o un organismo como las Naciones Unidas o la Oficina del Alto Comisionado, un ciudadano a pie o si eres un activista. El régimen aumenta todos los días la escalada represiva y de ahí que consideramos importante hacer este episodio como un recuento para entender el contexto en el que se encuentra Venezuela hoy. Es muy cierto, y una de las cosas más preocupantes es que los medios de comunicación están sometidos a una censura y una autocensura impuesta por la hegemonía comunicacional del Estado, las amenazas, la persecución, el acoso y el selectivo ataque en redes sociales a quienes todavía expresan lo que realmente sucede en el país son parte de los factores que evitan que la sociedad civil, los venezolanos en general, puedan tener conocimiento de que todas estas cosas están pasando al mismo tiempo. Y ante la